El 19.25% de los trabajadores en el país están experimentando estrés y ansiedad a causa de las jornadas laborales, lo que está desencadenando el síndrome de burnout y, como es llamado comúnmente, el síndrome del trabajador quemado. ¿Cómo identificar este síndrome? Pues para hablar de este tema hacemos contacto a esta hora de la mañana con Andrés Gamba Peña. Él es psicólogo, psicoterapeuta y docente de la área andina. Andrés, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. Y cuéntenos, por favor, ¿qué es el síndrome de burnout? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Bueno, pues lo que tú contabas, el síndrome de burnout es un síndrome que se viene presentando muy fuerte en nuestra cultura hace varios años y es ambientes laborales tan fuertes, ambientes laborales donde el nivel de estrés es tan difícil que literalmente los empleados, los colaboradores se enferman, pero no solo mentalmente con estrés y ansiedad, sino físicamente. Pueden desarrollar migrañas, pueden desarrollar dolores musculares, al punto de que el ambiente laboral es capaz de incapacitar a los trabajadores. Y como tú lo decías, pues nos encontramos muy preocupados desde el área de la salud, porque cuando miramos las estadísticas de Colombia, decimos que es que dos de cada 10 empleados están presentando síndrome de burnout o están próximos a presentar síndrome de burnout. Entonces, es algo que debemos empezar a prender las alarmas como cultura. Doctor, ¿qué es lo que genera este síndrome? ¿Cuáles son esas señales claves para que los individuos, para que los trabajadores puedan identificar que pueden estar en riesgo de sufrirlo, incluso también los empleadores? Claro, mira, hay varias causas, pero yo las resumiría en 5 causas particulares. La primera, altos niveles de estrés laboral. Yo siempre le digo a las personas, mira, el estrés no es malo. Hay un estrés que es el estrés positivo, que hace que tú te pongas más productivo, que hace que te pongas competitivo. Hay un estrés que es positivo y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero aquí estamos hablando de ambientes laborales que primero tienen un estrés laboral negativo, donde genera cansancio, donde genera agotamiento en los colaboradores. Segundo, exceso de carga laboral. Cuando yo saturo a mi colaborador, a mi empleado, con más trabajo del que se debe. Tercero, asumir responsabilidades ajenas, ¿sí? Cuando hay una labor que toca realizar y no está el suficiente número de empleados para realizarlo, entonces hay una saturación de trabajo, esa es una causa. Cuarto, malas relaciones laborales entre compañeros. Y quinto, un clima laboral difícil, donde tenemos jefes que son poco empáticos, donde hay que trabajar bajo presión todo el tiempo. Esas son algunas causas para el síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado, que también lo denominamos así. Andrés, me llama mucho la atención ese término del estrés positivo. ¿Cuál es ese estrés positivo? ¿Cómo lo podemos identificar? Claro, mira, tenemos un tema y es que siempre nos han dicho que el estrés es malo, que el estrés es negativo, y eso es totalmente equivocado. Nosotros debemos estar con niveles de estrés bajos, ¿sí? En los escenarios laborales, en los escenarios académicos, porque el estrés en pequeñas dosis hace que yo me coloque más productivo, hace que yo esté competitivo. Uno, ¿cómo sabe que tiene estrés positivo? Es cuando tú sientes que necesitas terminar una tarea, cuando te sientes contento de acabarla, cuando estás feliz en tu trabajo, ahí tú tienes estrés positivo. Entonces el estrés no es malo. En pequeñas dosis, cuando los jefes, los líderes de las empresas saben, digamos, que manejar ese nivel de estrés, generalmente los niveles de productividad en los trabajadores es muy alto, es muy bueno. El tema es cuando nos pasamos al estrés negativo, que nosotros en la clínica lo llamamos el diestrés o el estrés crónico, que es donde genera cansancio, agotamiento, irritabilidad. Y ese estrés negativo, Andrés, ¿cómo lo podemos empezar a tratar? No solamente desde el trabajador, sino también desde el jefe. Claro, mira, yo creo que lo más importante primero es reconocer que en la empresa o reconocer que yo como trabajador tengo el síndrome. Sí, o sea, el primer paso es reconocer, porque a veces empezamos a normalizar las cosas, que es lo que a mí me preocupa. Entonces tú llegas a trabajos donde las personas normalizan, es que es normal que mi jefe me hable así, es que es normal que aquí trabajemos bajo presión. Creo que el primer paso es reconocer y dejar de normalizar cosas que no son normales. El segundo es empezar a identificar esto cómo está afectando mi productividad en el trabajo, pero también mi vida personal. Tercero, y lo más importante, empezar a establecer canales de comunicación y negociación entre los jefes
y los trabajadores, empezar a ver qué cosas podemos cambiar para mejorar el clima laboral, ¿sí? Pero si nada de esto funciona, o sea, si yo como trabajador hablo con mi jefe, trato de llegar a procesos de negociación y no se da, pues también evaluar si estoy en el lugar correcto, ¿sí? O si es mejor buscar otras oportunidades. Algo que yo como terapeuta, como psicólogo clínico empiezo a ver es que muchas veces el síndrome de Burnout no es malo, sino es la forma como tu cuerpo te está diciendo que ya no estás en el lugar correcto, que estás en un sitio donde te estás afectando emocionalmente y que estar ahí ya no es negociable. Entonces, agotar los recursos que hay, pero también evaluar si ese es el sitio donde yo debería estar. Otras cosas que podríamos hacer dentro del trabajo es solicitar acompañamiento con el médico laboral. Las personas deben entender que el estrés en este momento es reconocido como una enfermedad laboral en nuestro país. O sea, yo puedo solicitar acompañamiento de un médico laboral, no tengo que vivir esto solo, ¿sí? Y bueno, lo clásico que uno le dice a todas las personas, mire, la mejor forma de combatir el estrés es haciendo lo que la abuelita nos decía hace muchos años: duerma bien, coma bien, tenga rutinas de ejercicio. Un cuerpo que está compensado biológicamente es un cuerpo que difícilmente se deja estresar o difícilmente se deja agotar tan rápido, ¿sí? Pero si yo estoy en un sitio difícil a nivel laboral y mis rutinas de sueño, de alimentación, de ejercicio son malas, es muy fácil que yo entre en este estrés negativo que hablábamos. Andrés, este estrés negativo podría tener fuertes repercusiones por la pandemia. ¿Cómo vislumbra usted lo que puede pasar a futuro con todas estas personas que tuvieron esas crisis durante todos estos momentos de encierro, de teletrabajo y de condiciones laborales bastante complicadas? No, mira, Tatiana, lo que tú nos dices es otra señal de alarma que tenemos dentro del área de la psicología, porque efectivamente la pandemia incrementó el síndrome de burnout, ¿sí? Porque los horarios de trabajo, como que esa línea que marcaba el trabajo y mi vida personal, se difuminó, ¿sí? Entonces ahora tenemos jornadas de trabajo que son mucho más extensas, donde no se respetan los tiempos de descanso del trabajador. Entonces se nos ha incrementado. Incluso te cuento acá, al punto de que incluso ya no hablamos de síndrome de burnout en el trabajo, sino que estamos hablando de síndrome de burnout en el colegio. Tenemos niños quemados, o sea, estresados, padres quemados, ¿sí? Entonces, incluso este tema de la pandemia ya no nos está solo mostrando síndrome de burnout en los trabajos, sino que estamos empezando a ver síndrome de burnout en otras áreas, porque se ha difuminado estos tiempos de productividad y los tiempos de descanso que antes estaban mejor marcados. La solución: empezar a llegar a acuerdos, que en los trabajos, en las universidades, en las escuelas, se empiece a respetar y se empiece a entender que el tiempo de descanso le ayuda a la persona. Mira, hay algo que yo siempre digo: el día que las empresas entiendan, el día que las compañías entiendan que el descanso, que invertirle en diversión a los empleados, eso aumenta la productividad, vamos a mejorar. Es que creemos que invertir en actividades de diversión, de esparcimiento a los empleados es gastar el dinero. No, eso es una inversión. Está científicamente comprobado. Un empleado que se divierte y que disfruta y que está bien es un empleado que trabaja mucho más que un empleado regular. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a dar, darles esos espacios y empezar a valorar esos tiempos de descanso y de diversión que todos debemos tener. Bueno, Andrés, y ya para finalizar, ese tema que usted menciona de los niños, porque puede ser incluso mucho más complicado de manejar ese estrés en un niño que en una persona adulta y en un espacio laboral, digamos, donde hay condiciones mucho más favorables para manejarlo. ¿Cómo hacerlo desde los padres de familia en casa? Mira, yo creo que es importante empezar a llegar a acuerdos entre familia y colegio. Esto no es una cosa de solo familia, ¿sí? Es como también desde el colegio y de la familia entendemos que el niño tiene que aprender, que está en un momento de desarrollo de aprendizaje, pero que también es un niño y es un adolescente que necesita divertirse, ¿sí? Entonces, no más conectarse, tenemos un tema y es que la exposición prolongada a medios tecnológicos ya genera un agotamiento natural. Y si a eso le sumo que estoy todo el tiempo estudiando y luego le sumo que cuando me desconecto tengo que seguir haciendo tareas todo el día. Entonces yo creo que es empezar a llegar a estos acuerdos entre padres de familia, entre colegio, y empezar a entender que, mire que este tema de la virtualidad, pues si bien nos ha ayudado a no parar nuestra vida, antes el niño en el colegio tenía espacio para el descanso y compartir con sus amigos, celebrar el cumpleaños de otro amigo. Ya muchas de esas cosas se han venido perdiendo porque estamos conectados es en la productividad.
empecemos a darle espacio a la diversión, empecemos a darle espacio al tiempo libre. Eso es importante para que nuestros niños y nuestros trabajadores estén mucho mejor y con el tiempo sean más productivos. Bueno, Andrés, consejos muy útiles, tips importantísimos para tener en cuenta y no dejar que se nos llene la vida de ese estrés negativo. Muchas gracias por estar en Noticias Caracol ahora. Lo mismo, hasta luego.